Shalom, Iglesia, Ministerio y Centro de Intercesión Internacional. Buen día. Hoy queremos ver el significado de don, o de los dones. Los dones, una de las cosas es de que es poder de Dios para beneficio o para dar capacidad a la Iglesia, en beneficio del cuerpo de Cristo. Los dones no dan crecimiento porque es poder de Dios. Lo que va a dar crecimiento en una persona con o sin ministerio es el que viva principios, el que entre en comunión con el Señor, el que busca el Espíritu Santo, el que lea la palabra, el que se deje guiar por el Espíritu Santo. Eso es lo que va a traer crecimiento y es lo que en realidad va a mantener un ministerio quien lo tenga. Pero los dones son poder de Dios y vemos que hablando en lo espiritual, ¿verdad? Dios equipa a todo el cuerpo de Cristo, a todos los creyentes, a la iglesia, con dones que da el Espíritu Santo y además Dios equipa con estos dones del Espíritu Santo a cada ministerio, ¿sí? Entonces, ningún ministerio está ausente o carente de dones del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, los dones son poder de Dios en beneficio del cuerpo de Cristo, en beneficio de la iglesia de Cristo. Viene a ser uno de los tantos, o vienen a ser estos dones uno de los tantos recursos, ¿verdad?, del cuerpo de Cristo, ¿sí? Bueno, vamos a ver. Y bueno, para esto pues es algo que uno tiene que creer en Dios, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que va a activar los dones? La fe, ¿sí? Entonces, si no tienes fe, ¿cómo se van a activar los dones? Ahora, los dones son regalos, los dones son presentes, ¿sí? Entonces, vamos a ver en el Antiguo Pacto, ¿sí? La palabra don del hebreo 4979, matana, que es presente, en buen sentido, ofrenda para sacrificio, dádiva, don, ofrenda, regalo. Y bueno, podría desde el punto de vista humanamente ser un soborno para obtener un favor de alguien, ¿sí? Nos dice aquí Génesis 25:6, pero los hijos de sus concubinas dio Abraham dones, es decir, dio regalos, dio presentes, y los envió lejos de Isaac, su hijo, mientras él vivía hacia el oriente, a la tierra oriental. Entonces, Abraham dio dones a los hijos de sus concubinas, a Agar, a Setura, y los envió lejos, obviamente, de Isaac, ¿verdad? Para que Isaac pudiera tomar, ¿verdad?, la herencia, ¿sí? Después, obviamente, de la muerte de Abraham, ¿sí? Entonces, aquí estamos hablando, pues, en lo natural, ¿sí? Vemos aquí en Levítico 23:38, dice, además de los días de reposo de Adonai, de vuestros dones, de todos vuestros votos y de todas vuestras ofrendas voluntarias que acostumbráis dar a Adonai. Entonces, aquí el pueblo de Dios debe de ser generoso para dar ofrendas, para dar presentes, para dar regalos, pues en este caso a Dios, para ofrendarle a Dios. Obviamente al ofrendarle aquí estamos en el antiguo pacto, ¿verdad? Pero en la actualidad pues está implicando, ¿verdad?, que tiene que ser al pastor, al ministro, al apóstol, etcétera, ¿verdad? Números 18:6 dice, porque aquí yo he tomado a vuestros hermanos los levitas de entre los hijos de Israel, dados a vosotros en don de Adonai, para que sirvan en el ministerio del tabernáculo de reunión. Entonces aquí fueron dados, ¿verdad?, los levitas como un don al servicio, ¿verdad?, del sacerdocio arónico, ¿verdad? Y esto fue pues por parte de Dios. Los levitas
nadie se podía acercar, ¿verdad?, a todo lo que eran los utensilios del tabernáculo, los elementos proféticos, ¿verdad?, para servir, ¿sí? No podían, tenía que ser exclusivamente aquel que había seleccionado Dios. Entonces vemos que el servicio del sacerdocio es dado como un don. Números 18:7 nos dice, mas tú y tus hijos contigo guardaréis vuestro sacerdocio en todo lo relacionado con el altar y del velo adentro, y ministraréis. Yo os he dado en don el servicio de vuestro sacerdocio, y el extraño que se acercare morirá. Yo os he dado en don el servicio de vuestro sacerdocio. Entonces, esto, ¿verdad? El servicio del sacerdocio era como un don, dado por quién, por parte de Dios. En el Antiguo Testamento, por supuesto, ¿verdad?, era en lo natural. Números 18:29. De todos vuestros dones ofreceréis toda ofrenda a Adonai. De todo lo mejor de ellos ofreceréis la porción que ha de ser consagrada, ¿sí? Entonces, aquí, bueno, pues está hablando, pues, de diezmos, ¿verdad? Entonces, es algo que le estamos dando al Señor, ¿verdad? Pero es algo que le pertenece, no es algo que tú se lo estés dando porque te salió de tu corazón. Es algo, ¿verdad?, que le pertenece a Dios, ¿sí? Nos dice aquí Salmo 68:18, dice, subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Dios. Entonces, bueno, aquí está haciendo una descripción de Cristo, ¿verdad?, del ungido, del Mesías, ¿verdad?, subiendo a lo alto, triunfando obviamente sobre quién, pues sobre Satanás y todos sus demonios, ¿sí? Obviamente que aquí está hablando proféticamente, ¿sí?, porque es un salmo. Efesios 4:8 nos dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, ¿sí? Entonces, aquí, cuando Jesús o el Cristo, el ungido, ¿verdad?, triunfa sobre Satanás, sus demonios o sus huestes, ¿verdad?, reparte dones espirituales a quién, a los creyentes, a su pueblo, a la iglesia, al cuerpo de Cristo, ¿sí? Entonces, tiene que haber fidelidad en la administración de los dones que has tenido o que tienes por el Espíritu Santo en la tierra, ¿sí? Tienes que ser buen administrador de esos dones, ¿sí? Nos dice otro significado de don, nos dice del Hebreo 1476, matán, presente, dádiva, don. Nos dice Génesis 34:12, aquí está hablando en el tiempo en que fue violada Dina, ¿verdad?, la hermana de los hijos de Jacob. Y entonces, bueno, pues pretenden hacer un arreglo, ¿verdad? Y en todo esto, ¿verdad?, obviamente para poder emparentar, ¿verdad?, pues tiene que haber de por medio dotes, dones presentes, ¿verdad? Dice, aumentad a cargo mío mucha dote y dones, y yo daré cuanto me dijereis, y dadme la joven por mujer. Números 18:11. Nos dice, esto también será tuyo, la ofrenda elevada de sus dones y todas las ofrendas mecidas de los hijos de Israel. He dado a ti, a tus hijos y a tus hijas contigo, por estatuto perpetuo. Todo limpio en tu casa comerá de ellas, ¿sí? Entonces, son dones.
aquí en este caso los sacerdotes pues tenían una relación especial con Dios, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque Dios era su herencia, por eso había esa relación especial. Entonces, los creyentes como sacerdotes, hoy en la tierra no hay una, no tienen herencia, somos transitorios, pero está la herencia celestial. No tiene quizá, o sea, muchas veces sí nos preocupamos, ¿verdad? Porque ¿qué te van a dejar de herencia? ¿O qué le vas a dejar de herencia a tus hijos y a tus hijas? Entonces, pues mira, una de las cosas, sí está bien que consideres, ¿verdad? Sin que esto te lleve a una ansiedad, a una angustia, ¿verdad? Pero algo de lo que tenemos que hablar y enseñar, ¿verdad? Es que está la herencia celestial. Que la herencia del mundo, pues es algo pasajero, ¿sí? Es algo corruptible, pero que tenemos que poner nuestros ojos en las cosas de arriba, en donde está Cristo, en donde está lo incorruptible, en donde hay una herencia a la cual nosotros debemos de aspirar, ¿sí? Y trabajar por esa herencia, trabajar obviamente en el sentido de ser guiados por el Espíritu Santo, no trabajar nosotros en nuestras fuerzas, ¿sí? Para alcanzar esa herencia espiritual, esa herencia celestial, ¿sí? Entonces es en ese sentido, ¿sí? Nos dice Proverbios 21:14, dice, la dádiva en secreto calma el furor, y el don en el seno la fuerte ira. Entonces aquí es como si alguien dice, la dádiva en secreto calma el furor. Entonces alguien cuando está enojado, ¿verdad? Y tú le llevas algo, pues aquí haz de cuenta que este regalo, que esta dádiva, que este presente, que este don que tú estás dando está calmando ese furor, esa ira, ¿verdad? Y entonces en este sentido se convierte como en una llave que abre la puerta, ¿verdad? Porque a lo mejor si tú llegas, por decirlo de alguna manera, sin nada, ¿verdad? A lo mejor ni te reciben, pero el presente mismo, la ofrenda, ese don, ¿verdad? Que tú llevas, ¿verdad? Va a ser lo que te va a abrir la puerta, ¿sí? Entonces vemos que los regalos, pues los dones vienen a ser un lenguaje, y vienen a ser un lenguaje que tiene poder, ¿sí? Tiene poder, ¿verdad? Entonces, y que por lo tanto hablan, ¿sí? Y que entonces es un lenguaje que baja el furor, que baja la ira. Proverbios 18:16 dice, la dádiva del hombre le ensancha el camino y le lleva delante de los grandes. Proverbios 19:6, muchos buscan el favor del generoso y cada uno es amigo del hombre que da. Cada uno es amigo del hombre que da. Entonces hay gente que le gusta dar, Hay gente que da, ¿verdad? Porque es una forma de condicionarte, ¿sí? Y a mí me impacta esto porque Jesucristo nos dio, pero Él respeta la decisión que tengas. Si realmente se dio a nosotros, ¿verdad? Para que nosotros le conociéramos y para que nosotros le recibiéramos y para que nosotros tuviéramos vida eterna y salvación. Pero finalmente Él respeta el que tú aceptes o no aceptes, ¿sí? Y hay en lo natural gente que te va a dar para condicionarte, ¿sí? Para condicionar tu voluntad. Entonces es algo en lo cual nosotros también tenemos que tener cuidado, ¿sí? Nos dice Don, del Hebreo 7810, Zakhat, donación. Dice, venalo redentora, don presente, soborno. Dar presente, pagar. Entonces muchas veces aquí en pagar sería que a lo mejor le hiciste un favor a alguien sin interés, ¿verdad? Pero te va a dar un regalo, un presente, un don, una ofrenda, ¿verdad? En pago, ¿sí? En agradecimiento, ¿sí?
No porque tenga un costo el favor que le hiciste, sino que está implicando agradecimiento, ¿sí? Nos dice Números 8:19, dice, y yo he dado en don los levitas a Aarón y a sus hijos de entre los hijos de Israel. Entonces aquí vemos que Dios dio en regalo, en presente, en don los levitas a Aarón, es decir, para que estuvieran a su servicio y por lo tanto al servicio del tabernáculo, de lo cual Aarón era realmente responsable, ¿sí? Entonces dice, y a sus hijos de entre los hijos de Israel para que ejerzan el ministerio de los hijos de Israel en el tabernáculo de reunión y reconcilien a los hijos de Israel para que no haya plaga en los hijos de Israel al acercarse los hijos de Israel al santuario. Entonces aquí Dios en su misericordia proveyó a los levitas y con los levitas hacía un cerco protector, ¿sí? Un cerco protector, ¿verdad? Que los iba a guardar de que no hubiera mortandad, ¿sí? Entonces, los levitas fueron dados como don al sacerdocio, ¿verdad? Y era un cerco protector alrededor del tabernáculo. Por supuesto, ¿verdad? Que los levitas servían, ¿verdad? En mover el tabernáculo, montarlo, desmontarlo, ¿verdad? Y obviamente eran responsables, ¿verdad? De determinada parte del tabernáculo, ¿verdad? Unos lo montaban, otros lo desmontaban, otros llevaban los elementos proféticos, ¿verdad? Otros, ¿verdad? Las cuerdas, ¿verdad? Etcétera. Entonces no era lo que, ay, pues hoy tengo ganas de llevar los elementos proféticos, ¿verdad? Hoy tengo ganas de desmontarlo, no, ¿sí? Entonces fueron dados los levitas como don para que sirvieran o estuvieran al servicio, ¿verdad?, del sacerdote Aarón, que era el responsable en el tabernáculo. Nos dice Proverbios 6:35, no aceptará ningún rescate ni querrá perdonar aunque multiplique los dones. Isaías 45:13, desde el 12 vamos a leer. Yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Yo, mis manos, extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. Yo lo desperté en justicia y enderezaré todos los caminos. Él edificará mi ciudad y soltará mis cautivos, no por precio ni por dones, dice Adonai de los ejércitos, sino porque Él lo está mandando, ¿verdad? Porque Él es soberano. ¿Qué crees que nosotros le podamos dar al Señor? Nada, ¿sí? Muchas veces, ¿verdad? La gente le dice al Señor, por favor, Señor, por favor. O sea, yo me pregunto, ¿no? ¿Qué favor le podemos pedir al Señor que le podamos pagar? Ninguno. Entonces, por eso está que lo que nosotros pidamos tenemos que pedirlo en el nombre de Cristo, ¿sí? Otro significado de don es 1293 del hebreo, beraka, bendición por implicación prosperidad. Don, estanque, generoso, presente, ¿sí? Entonces, vemos que el regalo, el presente, la ofrenda, ¿verdad? Viene a ser una bendición, ¿sí? Una bendición. Y bueno, hablando de los dones del Espíritu Santo al cuerpo de Cristo, pues claro que son una bendición en beneficio del cuerpo de Cristo. Dice, y por supuesto que traen prosperidad. Josué 15:19 dice, y ella respondió, concédeme un don, puesto que me has dado tierra del Negev, dame también fuentes de agua. Él entonces le dio las fuentes de arriba y las de abajo. Otro significado de don es 7862 del hebreo, que es Shai, y que quiere decir regalo, obsequio, como disponible, don, ofrenda, ¿sí? Nos dice el Salmo 68:29, por razón de tu templo en Jerusalén los reyes te ofrecerán dones. Por razón de tu templo en Jerusalén, los reyes te ofrecerán dones, presentes, regalos, ¿sí? Entonces,
Vemos que aquí en general, ¿verdad? El término dones significa regalos ofrecidos en homenaje, ¿verdad? Puede ser. Pueden ser los huéspedes reales, ¿verdad? De realeza. Siempre que se visitaban, ¿verdad? Venían con regalos. Y bueno, pues podemos ver ahí primer libro de Reyes 10, del 1 al 10, en este caso, pues para Salomón. Entonces, ninguno de los reyes de la antigüedad visitaba a otro rey y llegaba con las manos vacías. Ninguno, ¿sí? Siempre llevaban dones, regalos, presentes, ofrendas, ¿sí? Pero obviamente estamos hablando que esto es en lo natural. Pero entonces el cumplimiento profético de todos estos regalos, presentes, dones, ¿verdad? Estaba obviamente, pues viene a ser, esto era la sombra profética y el cumplimiento profético, ¿verdad? Obviamente viene a ser con Jesucristo porque es el que nos deja el Espíritu Santo, ¿verdad? Y el Espíritu Santo es el que nos reparte los dones, ¿sí? Don, del hebreo 814, Shkar, dádiva, don, presente. Y nos dice Salmo 72:10, los reyes de Tarsis y las costas traerán presentes, los reyes de Saba y de Seba ofrecerán dones. Entonces, vemos pues que se estaban moviendo en riqueza, ¿verdad? En riqueza había para dar, ¿sí? Ok. Bueno, aquí una de las promesas de Dios a Abraham, pues incluía, ¿verdad?, que su descendencia tendría dominio sobre la tierra de Canaán. Entonces, estamos hablando, ¿verdad?, que repartió regalos, dones, a los hijos de sus concubinas, ¿verdad? Ok. Aquí hay otro significado, ¿verdad?, que es del hebreo 4864, que es maset, que es elevarse como las manos en oración, es levantarse. Don, dice humareda, merced, ofrenda, presente, profecía, señal, vianda. Y entonces tenemos aquí el Salmo 141, 2. Suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Suba mi oración delante de ti como el incienso, y el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Entonces, estamos hablando aquí que estas manos estaban exaltando, que estas manos estaban alabando, ¿verdad?, que estas manos estaban bendiciendo, honrando, ¿verdad?, al Todopoderoso. Pero ¿por qué dice, verdad? Y el don de mis manos como la ofrenda de la tarde, porque eran manos limpias, porque eran manos santas, ¿verdad? Manos santificadas, ¿sí? Ya no manos que golpean, ya no manos de violencia, ¿verdad? Ya no manos con un lenguaje, ¿verdad?, mundano, ¿sí? Entonces, pues todo aquello que nosotros utilizamos para honrar, para alabar a Dios, ¿verdad?, tiene que estar santificado. Entonces es en ese sentido. Aquí está don del hebreo 5078 nedé. Dice en el sentido de arrojar dinero libremente. Botín, ¿sí? Don. Nos dice Ezequiel 16:33. Bueno, aquí también dice prostitución. Vamos a ver, 16:33 de Ezequiel. Dice, a todas las rameras les dan dones, o sea, les dan una paga, ¿sí? O bueno, quizá también les lleven algún presente, ¿verdad?, aparte de la paga. Mas tú diste tus dones a todos los enamorados,
y les diste presentes para que de todas partes se llegasen a ti en tus fornicaciones. Ya ha sucedido contigo en tus fornicaciones lo contrario de las demás mujeres, porque ninguno te ha solicitado para fornicar, y tú das la paga en lugar de recibirla. Por esto ha sido diferente. Por eso decía prostitución. Aquí otro significado de don es del Hebreo 5083, Nadán. Dice que de una raíz que no se usa, que significa dar, presente, un presente por prostitución, don, presente. Y, bueno, pues es este mismo versículo, ¿sí? Es este mismo versículo de Ezequiel 16:33, ¿sí? Ok, aquí otro del Hebreo 868, etnan, que es regalo, como el precio pagado por prostitución o idolatría, ganancia, comerciar, don, paga, salario. Y nos dice Ezequiel 16:41, dice, quemarán tus casas a fuego y harán en ti juicios en presencia de muchas mujeres, y así haré que dejes de ser ramera y que ceses de prodigar tus dones, y saciaré mi ira sobre ti, y se apartará de ti mi celo, y descansaré y no me enojaré más. Nos dice Miqueas 1:7, y todas sus estatuas serán despedazadas, y todos sus dones serán quemados en fuego, y asolaré todos sus ídolos, porque de dones de rameras los juntó, y a dones de rameras volverán. Aquí otro significado de don es 7964, que significa despido de una esposa, divorcio, de una hija, dote, don, enviar, de regreso. Bueno, simplemente cuando había un casamiento, ¿no? Un compromiso, pues se daban regalos, presentes, dones, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, eso también estaba implicando el compromiso. Entonces, en mi entender, ¿verdad? Considero que cuando el Espíritu Santo se da cuenta que, o ha trabajado en una persona, ¿verdad? Que ya tiene unción, ¿verdad? Entonces ya hay compromiso para que realmente derrame un don o dones, ¿sí? Entonces, en ese sentido también está implicando compromiso, ¿sí? Dice Miqueas 1:14, por tanto, vosotros daréis dones a Moreset Gat, las casas de Aksib serán para engaño a los reyes de Israel. Aún os traeré nuevo poseedor, oh moradores de Maresa. La flor de Israel huirá hasta Adulam. Ráete y trasquílate por los hijos de sus delicias. Hazte calvo como águila, porque en cautiverio se fueron de ti. ¿Sí? Entonces aquí Moseret Gat significa posesión de Gat, ¿sí? Entonces esta fue la ciudad de Miqueas, ¿sí? Pero entonces aquí vemos que los dones eran regalos de despedida, y entonces vemos que hay regalos de despedida, regalos de compromiso, presentes, ¿verdad? Cuando hay un compromiso, cuando hay una boda, ¿verdad? Cuando quizá hay un pacto, ¿sí? Hay presentes, hay regalos, hay dones, ¿verdad? Y entonces, ¿verdad? Pues obviamente que cuando nosotros adquirimos ese compromiso con el Espíritu Santo, cuando recibimos a Cristo, ese compromiso con Dios, pues obviamente que nos da dones. Entonces, todos los creyentes, ¿verdad? Tenemos al menos un don, ¿sí?
Y bueno, de alguna manera, ahorita lo que vimos, lo que leímos, ¿verdad? Viene a ser en lo natural, pero ahorita, ¿verdad? Vamos a ver más en relación al Nuevo Testamento. Aquí don del Hebreo 4978, Matena, que quiere decir don. Daniel 2:6 dice, y si me mostrareis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones y favores y gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. Respondieron por segunda vez y dijeron, diga el rey el sueño y sus siervos y le mostraremos la interpretación. Entonces aquí ya sí es un don pues espiritual, que es una interpretación de sueños. Aquí Daniel 4:2-48 dice, entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Pues gloria al Señor. ¿Por qué? Porque realmente lo que había interpretado Daniel, pues obviamente lo que se había interpretado en este sueño, ¿verdad? Era realmente de parte de Dios, ¿sí? Entonces, es decir, fue como se dijo la interpretación, ¿sí? Así fue. Daniel 5:17, entonces Daniel respondió y dijo delante del rey, tus dones sean para ti y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. El Altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor, su padre, el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. ¿Sí? Bueno, esta es la parte, ¿verdad?, de hebreo, y en un momento pues vamos a ver cómo serían en griego, ¿sí? Bendiciones, mis hermanos.